una petición tan añorada como edificar un lugar para darle gloria al Señor es un motivo de mucha alegría, de mucho regocijo. Un lugar donde podamos honrar al Señor, donde podamos tener nuestra música, nuestros instrumentos, donde poder hacer nuestras ceremonias, donde celebrar la cena del Señor. Porque ciertamente, temprano, tarde, cuando sea, toda esta situación de aislamiento se va a terminar. Y cuando llegue ese momento podremos volver a adorar y a bendecir al Señor como nosotros acostumbramos a hacerlo, que es un lugar donde nos reunimos para juntos alabar y bendecir al Señor. Sin embargo, estamos en un tiempo que se supone que deberíamos estar pensando en la construcción, pero al mismo tiempo estamos en un tiempo de adversidad, estamos en un tiempo difícil. Entonces, como siempre me preguntan cuando van a publicar los sermones, ¿cómo se llama este? Este sermón se llama Construyendo contra la Adversidad, para que lo anoten ahí el departamento de producción. Cuando miramos lo que está pasando en nuestro país, hermanos, sabemos que hay una circunstancia que no es soslayable, no es que podamos hacernos los desentendidos. Y hay noticias que para algunas personas, como para la pastora Inés y otras muchas mujeres que estaban orando, fue una noticia notable. Para otro hermano pasa como desapercibido, porque a lo mejor no se tiene la información, porque a lo mejor no se está al tanto, o a lo mejor no se llega a entender la profundidad de las decisiones que se están tomando día a día en nuestro país. Pero la semana pasada, en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, el día jueves, se llevó a votación algo que ya era un acuerdo de la comisión. Cuando hay un proyecto de ley, lo primero que se hace, se manda a una comisión para preguntar si están las condiciones para que ese proyecto vaya adelante. En la comisión donde este proyecto, que se llama Proyecto ESI, que tiene que ver con la educación sexual integral, era el primer colador, y ahora fue a votación a la sala de la Cámara. Y esta sala de la Cámara, donde están los diputados, requería un alto quórum para ser aprobado. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hubieron más votos a favor o en contra de este proyecto? Déjeme decirle que hubieron más votos a favor. Pero como los votos a favor tenían que ser muchos más que los que sacaron, el proyecto fue archivado, por lo menos por un tiempo, a lo menos un año, no puede ser vuelto a poner en tabla. Para no alargarme, ¿qué pretende este proyecto? En primer lugar, y se lo menciono porque a propósito de lo que dice el versículo 14, si usted tiene ahí en su Biblia, puede ver el versículo 14, cuando dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead, dice. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí el pueblo del Señor está peleando por su gente, por su familia. Yo le quiero decir que usted no puede estar ajeno a estas luchas espirituales que se están dando. Yo no quiero que usted me malinterprete. Mire, por estatuto nuestra iglesia es apolítica. Y hay muchos que cuando uno trata temas que tienen que ver con la contingencia, con lo que está sucediendo, dicen, no, el pastor ya se está yendo para el lado político. Discúlpeme que le diga una cosa, esto no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con luchas espirituales que están tratando de ir en contra de nuestros principios cristianos. Cuando hay algunas leyes que pretenden que niños de tercero básico tengan acceso a imágenes donde hay sexo explícito entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un hombre y un animal, esto no es política, mi hermano. Esto es para que usted piense cómo defender a sus hijos, a sus hijas, cómo yo puedo defender a mis nietos. Es un tiempo peligroso. Entonces, con el riesgo que algunos se escandalice, como pastor responsable de esta iglesia, tengo que levantar la voz. No puede ser que niños pequeñitos que recién están naciendo la vida tengan acceso a información que no les corresponde. Si yo como profesor, perdóneme, pero soy el más interesado que nuestros hijos aprendan de la sexualidad. La sexualidad es un regalo de Dios, pero deben aprender en el contexto correcto y en las circunstancias y por las personas correctas. No puede ser que el Estado, un Estado laico, que cada día se está convirtiendo no solo en un Estado laico, sino en un Estado laicista, un Estado que se aleja de la verdad de Dios, quiera educarme a mis nietos. Eso no puede ser, porque la palabra dice que el que debe enseñarle a los hijos son los padres. Eso lo dice la Biblia claramente en el libro de Deuteronomio.
Cuando el Señor le ordena a los hijos de Dios, le dice, y le enseñarás a tus hijos al ir por el camino, al levantarte, al acostarte, al darle la leche, le estarás cantando coritos del Señor, al caminar por la calle, en todo momento le estarás hablando de Dios. No dejarás que tu hijo se pasen embelesados solamente en ver monos, te tomarás un tiempo, porque a lo mejor te es más cómodo entregarle la mente y los ojos de tu hijo a una pantalla, a lo mejor te es más cómodo. La Biblia no dice eso, la dice no, habla con ellos, comparte con ellos, háblales de Dios, enséñales de Dios, sé responsable de los hijos que has traído al mundo. Entonces, déjame decirte, estamos construyendo, sí, pero en un tiempo de adversidad, en un tiempo de dificultad, en un tiempo donde hay peligros que se están yendo contra nuestras familias, contra nuestros hijos y contra nuestras hijas. Y es un tema que tú no puedes ignorar, hijo de Dios. Dice, no, yo no escucho las noticias, yo no quiero saber nada de noticias, no, apágate la tele. Estas cosas son cosas importantes, porque nos están hablando de algo que es verdadero. Y es que al final de los tiempos se va a aumentar la violencia, se va a aumentar la maldad, se va a aumentar el alejar a Dios, se va a aumentar el concepto de sacar a Dios de nuestro concepto, de nuestra familia, de nuestra nación. Y esos son los tiempos del fin. Y nosotros estamos siendo testigos de este tiempo. Por lo tanto, no puedes tú renunciar a la educación de tus hijos, no puedes renunciar a la formación valórica de tus nietos, no puedes tú renunciar y hacerte el desentendido de lo que se está viviendo. Por eso esta palabra me parece atingente, me parece apropiada para el momento que estamos viviendo. Una ley que pretende sexualizar a los niños de pequeños, una ley que pretende quitarle a los padres el derecho prioritario de educar a sus hijos, una ley que pretende sacar el concepto de Dios, una ley que pretende alejar a los hijos de los conceptos de la piedad, del temor de Dios, de la moralidad, una ley que pretende normalizar lo que está contra la naturaleza, porque claramente yo no tengo problema en respetar la opción sexual de personas adultas, pero nunca voy a estar de acuerdo con que ellos hagan todo tipo de prácticas para normalizar en niños pequeños el concepto que la sexualidad entre dos hombres o dos mujeres está de acuerdo a la palabra de Dios o está de acuerdo a Dios porque Dios es amor. Eso no es verdad. Y por supuesto, mientras Dios me dé vida, voy a estar declarando esto. Y espero que los hermanos de mi iglesia, que se supone que son gente educada en la palabra, tengan una posición. Tengan una posición. No puede ser que los miembros de la congregación que me he esforzado en formar digan, no, en realidad hay que entenderlo, si en realidad se aman. ¿Cómo tú puedes opinar algo en contra de la palabra, hermano? ¿Cómo tú puedes salirte del contexto de la Escritura? La Biblia dice que el que los creó en el principio, varón y hembra los creó. La familia está establecida por un hombre y una mujer, no por dos mujeres, no por dos hombres. Y ahí discúlpame que sea radical. Discúlpame que me entusiasme. Pero no puedo yo transar en los principios de la Escritura. ¿Acaso no respetamos? Si alguna persona adulta tiene una intención y una orientación sexual distinta, yo no tengo problema en respetar su opinión, sus derechos, pero ¿sabe cuándo me complico? Me complico cuando procuran poner leyes, como se está haciendo ahora, donde los niños son el blanco, donde se permita que, por ejemplo, haya consentimiento sexual con niños sin límites de edad. Actualmente en Chile hay una cierta edad donde se puede dar consentimiento sexual, pero se quieren sacar esas leyes. De manera que si hay pedofilia, de manera que si un adulto quiere abusar de un niño, eso no sea perseguido por la ley. Por eso te estoy diciendo, este es tiempo para que tú te preocupes por tu familia, por tus hijos, por tus hijas y pelear la batalla. Pelear la batalla por lo que dice la Biblia, pelear la batalla por la protección de la familia, pelear la batalla por lo que es nuestro modelo de sociedad, pelear la batalla por lo que significa lo que dice la Escritura, porque ciertamente nosotros daremos cuenta de eso. La Biblia dice esto, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, no es posible que nosotros nos lavemos las manos y decir, no, yo no opino en eso. No, pues si tú, ¿cómo vas a decir que no opinas en eso? Si tú tienes la Biblia, si tú conoces el modelo de familia que Dios estableció, tú conoces cuáles son los propósitos de Dios. Tú sabes lo que a Dios le agrada y tú sabes lo que a Dios le desagrada. Cuando uno ve la historia de la Escritura, uno se da cuenta que los mayores pecados, cuando dice pecados sobrepasados, pecados, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, dice que llegaron hasta el trono de Dios, dijo, no, aquí se desviaron demasiado. Esto no puede seguir. Y claramente nosotros no podemos aceptar las cosas que están en contra de la Escritura. Entonces, hay un tiempo peligroso en nuestro país.
Hay un tiempo peligroso en que tú y yo debemos primero estar orando al Señor, buscando su misericordia, porque por supuesto esto no es un elemento solamente de decisiones de cómo se organiza nuestra nación. Esto tiene que ver con las raíces de nuestra estructura social, de cómo percibimos nosotros nuestro mundo, cómo nos hemos organizado. Todos los grupos que están tratando de hacer modificaciones a nuestra estructura social no son grupos que estén buscando más de Dios en nuestro país. No son grupos que quieran más iglesias. No son grupos que quieran más presencia de Dios. No son grupos que quieran más unidad de la familia. Esos grupos están yendo en la dirección absolutamente contraria a lo que ha sido la estructura social de nuestra nación. ¿Quiénes promueven estos movimientos de cambio? ¿Quiénes quieren desarmar toda nuestra estructura administrativa y constitucional? Personas como la diputada que dice que ella no quiere que se nombre a Dios en el Congreso, cuando históricamente Callejo se opone a que se use la forma que tradicionalmente, republicanamente, se ha usado desde que se inició el Congreso en nuestro país. ¿Cómo se inician las ceremonias de inicio del Congreso? Dice, se abre la sesión en el nombre de Dios. Y ella dice, no, no estoy dispuesta a eso. Yo no creo en Dios. Pero si yo no tengo problema en que ella no crea en Dios. Pero en este país, si sumamos el mundo cristiano evangélico, el mundo cristiano católico, somos una gran mayoría. Y por darle un gusto a ella, vamos a sacar algo que para nosotros es importante. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué respeto por la opinión del otro estamos hablando? ¿Por qué les duele tanto el concepto de Dios? ¿Por qué les molesta tanto una palabra? Entonces, aquí nos damos cuenta de una cosa. Esto no es una lucha política. Esto es una lucha espiritual. Quieren sacar a Dios de nuestra nación, quieren sacar a Dios de nuestras organizaciones, quieren sacar la presencia de Dios de la forma de gobernar, quieren sacar a Dios de nuestras familias, quieren sacar a Dios de la educación. Fuera Dios. Es ser muy iluso pensar de que si vamos a hacer un cambio constitucional, vamos a seguir teniendo clases de religión en los colegios. No las vamos a tener. Es ser muy iluso pensar que si tenemos cambio constitucional, nosotros vamos a tener capellanes evangélicos en los hospitales para atender a las personas. O vamos a poder predicar en las plazas. Eso no va a suceder. No va a suceder. Porque se va a tratar de hacer de un país laico, porque Chile es un país laico desde la Constitución de 1925, a un país laicista o a un país ateo, donde no tengan nada que ver con Dios. Por lo tanto, hermano, discúlpame, esto no es política. Estos son valores cristianos. Estos son las formas como miramos nuestro país. ¿Y sabes cuál es la invitación de la Biblia? Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, que tengas un concepto claro de cómo defender lo que significa el futuro de nuestra nación. Chile es un país bendecido por Dios. Chile es un país protegido por Dios. A mí me preocupa mucho estos cambios que quieren hacer. Y lo he dicho en más de una oportunidad. Si se acepta el que no se nombre más, que se abre la sesión en nombre de Dios, después tendríamos que cambiar nuestro himno nacional. Si ustedes saben que yo he repetido esto tantas veces. Porque ya esa montaña que nos protege no va a ser dada por el Señor, sino que va a ser dada por la evolución volcánica. Eso es lo que va a tener que suceder, pues si no quieren que se mencione al Señor, no quieren que se mencione a Dios. Pues si este país nació con raíces cristianas. Y cuando uno se dedica a leer, uno sabe que incluso nació dentro del contexto protestante. El primer ensayo constitucional que su carrera dice que este país es protestante. No es católico apostólico romano. Porque dice en el inciso primero de esa constitución, Chile, la religión de Chile siempre será la católica apostólica, punto, no romana. Y todos los historiadores reconocen que esa primera declaración de constitucionalidad en Chile es en el contexto evangélico. Mira, para que tú sepas, hermano, nuestro país nació a la vida republicana en un contexto protestante. El gobierno de Carrera con Poinsett, que era el embajador norteamericano, hicieron esa constitución, una constitución evangélica. Después todas las constituciones dijeron que era católica, apostólica, romana, hasta la del 25 cuando se separó la Iglesia del Estado. Por lo tanto, nosotros estamos en un tiempo peligroso. Nosotros tenemos que tener claridad de las maquinaciones que tiene el enemigo contra nuestro país. ¿Tú crees que a Chile le va a ir mejor si nosotros nos alejamos de Dios? ¿Tú crees que a Chile le va a ir mejor si nosotros nos apartamos de Dios? ¿Tú crees que a Chile le va a ir mejor si no hay alguien que le esté hablando del amor, del temor de Dios a nuestros niños en los colegios? ¿Cuánta necesidad se tiene? Yo fui profesor de religión por mucho tiempo y me tocó ver la necesidad de nuestros jóvenes, la necesidad de nuestros niños, especialmente, y me honro de haber trabajado siempre en la educación pública,
donde está la necesidad, donde hay niños que necesitan consuelo, donde hay niños que son maltratados, abusados. Ni decir cómo ha fracasado el Estado de Chile en cuidar a nuestros niños. Es miserable la situación que ha tenido el Estado de Chile con nuestros niños. ¿Cómo no va a ser necesario que un hombre o una mujer que ame a Dios esté dándole una palabra del Señor a esos niños? Donde le ponga una esperanza, donde le digas a través del estudio, de tu esfuerzo, tú puedes convertirte en una persona que tenga un título, un trabajo, que puedas tener una buena familia, en el orden de Dios. ¿Cómo no va a ser necesario? Pero los cambios no están apuntando en esa dirección, están apuntando en alejar a Dios de nuestras familias y de nuestros trabajos. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el texto, versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mira, así como en ese tiempo el Señor le dio discernimiento a Nehemías para decir, oh, te van a atacar, ten cuidado. La gente que te ve que estás construyendo va a atacarte. La gente que ve que los muros de Jerusalén se están levantando van a venir a destruirte. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener discernimiento del tiempo que estamos viviendo. Dice que el Señor les dio entendimiento y la gente le informaba. Mi obligación como pastor de esta iglesia es informarte la dirección que están tomando los cambios que se quieren dar en nuestra nación. Y esto no significa en absoluto que yo te quiera obligar a votar por tal o cual opción. Porque, por supuesto, somos un país democrático y siempre he defendido el derecho de cada uno de nuestros hermanos a expresar su voluntad. Pero mi deber es decirte qué es lo que hay detrás de cada una de las decisiones. Es como el deber de los padres de conversar con sus hijos sobre este tema. Porque de repente los jóvenes son tan idealistas que piensan que detrás de cada una de estas manifestaciones hay como todo un sueño futuro. Mira, yo soy sobreviviente de la alegría que ya viene, que nunca vino, y soy sobreviviente de los gobiernos de derecha que nos prometieron muchas cosas a los evangélicos y que nos traicionaron. Porque el presidente actual traicionó a la iglesia evangélica. Así que no creas que por una cuestión de ideología política, no. Mi única ideología se llama Jesucristo. Y cuando a mí me dicen que los cambios están apuntando a sacar a Dios de los colegios, de las Fuerzas Armadas, de los hospitales, entonces, permítame decirte que voy a estar en contra de eso, porque creo que Dios le hace bien a las personas. Dios le hace bien a la gente que tiene una necesidad. Dios le hace bien al enfermo que está en un hospital grave, que está necesitando una oración. Dios le hace bien a la gente que está recluida por delitos terribles. Si es cosa que tú simplemente veas las estadísticas. Hace poco conversaba con el pastor que nos va a vender el terreno. Él es trabajador social, asistente social en la cárcel de Concepción. Y dice que en alguna oportunidad lo invitaron a la Universidad Católica a dar una charla sobre rehabilitación. Y él como pastor evangélico decía, chuta, la Universidad Católica, ¿cómo hablo de Dios? Y ellos son, ¿cómo le voy a poner el concepto de Dios? Entonces ya dio su charla, toda técnica, con todos los elementos profesionales de una persona que viene de la universidad, con todas las estadísticas, los modelos de conductismo, los modelos psicológicos para trabajar con... Y decía, Señor, dame la oportunidad de testificarle. Entonces terminó su charla y la persona moderadora dice, ¿hay alguna pregunta? Entonces, la primera pregunta que se levanta, me contaba el pastor, y yo me gozaba con su testimonio, una niña que le dice, profesor, le dice, ¿nos puede dar alguna información de hasta qué punto es verdad? Porque estando en un mundo católico como que cuestiona, ¿hasta qué punto es verdad eso de que los sectores donde están los presos evangélicos tienen mejor reinserción que los demás sectores de la cárcel? Y él entendió que esta era una oportunidad del Señor. Entendió que Dios le estaba diciendo, ahora puedes hablar de mí. Y él con datos absolutamente técnicos, científicos, profesionales, que están en conocimiento de todas las cárceles y que usted puede leerlos. Usted puede ir a Transparencia, ver rehabilitación y se va a dar cuenta que hasta el Estado de Chile reconoce que la cantidad de personas que se rehabilitan bajo el modelo de personas que se convierten en el Evangelio son 10 veces más que los que se convierten a través de los modelos profesionales que aplican los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales dentro de las cárceles. Los únicos que rehabilitan gente en Chile son los evangélicos. Los únicos que rehabilitan gente en Chile son los hijos de Dios. Y no es porque los hombres hagamos algo, ¿sabe por qué? Porque le ponemos a Jesucristo en el corazón. Y el único que puede cambiar el corazón y la vida de un ser humano es Jesús, el Señor Todopoderoso. Es el único que puede cambiar. Entonces él daba gracias porque mostró todos los datos estadísticos de las diferentes,
agencias encargadas de registrar los temas de rehabilitación, y por supuesto los jóvenes que se metían al mundo evangélico, iban a los módulos evangélicos, salían y el nivel de reincidencia era ínfimo comparado con los demás. Y déjame decirte una cosa, como Dios es tan poderoso, porque yo le preguntaba al pastor, ¿pero cuánta de esa gente realmente cristiana y cuánta no? Me dice, ¿sabe, pastor? Me dice, pasa lo siguiente, hay un montón de gente que no es evangélica, y como tiene miedo que los golpeen, que los maltraten, que los abusen sexualmente, se van a esconder en los módulos evangélicos, y escuchando la palabra, escuchando los cánticos, los hermanos con corbatita, con ternito, así como estoy yo, no como un pijama como están ustedes. Oh. Esa gente termina siendo tocada por el mensaje del evangelio, y le corren las lágrimas, y reconocen que necesitan al Señor, y sus vidas son cambiadas. Y todo eso, los cambios que se están proponiendo, quieren que desaparezca. No Dios en las cárceles, no Dios en los hospitales, no Dios en los colegios, no Dios en nuestra sociedad. Por lo tanto, hermanos, estamos en un tiempo de construcción, sí, pero es un tiempo de construcción contra la adversidad. Estamos en un tiempo difícil, donde tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedir la misericordia de Dios para que nuestros hijos sean protegidos, para que nuestros hermanos sean protegidos, para que mañana no tengan que ver, a lo mejor, pastores que tengan que terminar pagando con detenciones el hecho de no querer aceptar a casar a Juan con Rodrigo o a María con Rosa. Y como por supuesto eso va a ser una ley en nuestro país, entonces a lo mejor nos van a acusar de faltar a la ley. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a transar con lo que hemos aprendido. Frente a eso, hermano, déjame decirte, estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo donde los enemigos del pueblo de Dios están acechándonos, están procurando perjudicar a la iglesia, donde se quieren poner leyes que se prohíba proclamar el evangelio. Ahora, si tú me dices que yo estoy, acaso estoy en acuerdo que no nos vengan a molestar los domingos a las 7 de la mañana para darnos el mensaje y vendernos la ley, hasta yo le doy el voto, por supuesto, porque hay que tener un cierto criterio. Hay que tener una cierta prudencia. Tú no puedes ir a molestar a los vecinos el día domingo a las 7 de la mañana. Eso es tan ilegal como aquel que se levanta a las 6 de la mañana a cortar el pasto en los departamentos. A esa gente que meter la presa por no dejarlos dormir. Pero, ¿cómo no se nos va a permitir predicar la palabra del Señor en una plaza pública? ¿Cómo no se va a permitir compartir nuestro mensaje en un lugar público? Se nos está restringiendo. La ley Mordaza está ahí a portas. ¿Y nosotros no vamos a decir nada? No, es que nos metemos en cosas políticas. Hermano, no hierres, no te equivoques. Lo que está pasando no es político, lo que está pasando es espiritual. Hace poco había una declaración de una hija de uno de los más grandes evangelistas en Estados Unidos, circuló mucho por redes, y le decía que qué opinaba, por qué ella veía que en la juventud norteamericana estaba tan perdida, tan llena de droga, tan lejos de Dios. Y esta mujer dijo, pero si es simple, sacamos la palabra de los colegios, sacamos la palabra de nuestros niños, no se permite hablar de Dios, un país que nació bajo el alero de Dios. Los primeros que fundaron Estados Unidos, los llamados padres fundadores, salieron del barco, se arrodillaron con el Señor, queremos fundar una nación para tu gloria, bendice esta nación que vamos a formar. Es un país que queremos donde tu nombre sea el más importante, y ahora hay lugares donde no se puede poner siquiera los 10 mandamientos, porque se supone que eso violenta a algunos que le molesta la verdad de Dios. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo difícil, y yo le quiero decir una cosa. Tenemos que luchar lo espiritual y tenemos que luchar lo material. En este tiempo, donde menos lo esperábamos, donde menos era posible, Dios está abriendo puertas para nuestra iglesia. Por todos lados, Dios está abriendo puertas para nuestra iglesia. Entonces, tenemos que desdoblarnos, como dicen los entrenadores. Usted ataca y después viene a defender, tiene que aprender a hacer eso. Mire lo que dice el versículo 16, dice, después, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la mitad tenía lanzas, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. La mitad peleaba, la mitad defendía. Tenemos que orar, tenemos que orar. Tenemos que cubrir nuestra nación, tenemos que hacerlo. Tenemos que defender nuestros valores espirituales, tenemos que hacerlo. Eso significa que vamos a decir, bueno, mientras no pase toda la inestabilidad social, no vamos a construir nada, no nos vamos a comprar nada. No, hermanos, vamos a hacer las dos cosas con la ayuda del Señor. Dios nos dará la fuerza. Dios nos dará la fuerza para pelear las batallas espirituales y al mismo tiempo ir construyendo los muros de nuestro templo.
Es lo que dice la palabra. El pueblo de Israel se dividió. La mitad peleaba, la mitad trabajaba. Pero estaban los dos comprometidos por llevar adelante la obra de Dios. Trabajaban permanentemente vigilantes. Versículo 17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sabe cuál es la espada de los creyentes? ¿Sabe cuál es la espada de los hijos de Dios? La palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que hacer la pega, pero no podemos alejarnos de los principios cristianos. No podemos renunciar. No podemos nosotros echarnos para atrás. Hay que aprender a negociar y a pelear por nuestros valores. Aunque la gente de repente nos critique. Conozco un hombre admirable para mí. Le fueron a pedir los votos. ¿Sabe lo que le dijo? Ni un problema. Yo hablo con la gente para que vote por usted. Creo que se llamaban regidor, en ese tiempo tenía un nombre súper antiguo. Pero no es fácil la cosa, le dijo. Usted tiene que concederme algo. Yo quiero abrir la primera iglesia evangélica en Los Álamos. Ese hombre se llamaba Amalio Rebolledo, era mi abuelo. Y nunca se había construido una iglesia evangélica. Entonces tú van a decir, el hermano Amalio se puso político. No. Él era un hijo de Dios que tenía claro que si los políticos querían algo y querían un apoyo, ellos tenían que soltar la posibilidad para que el evangelio se predicara. ¿Quieres que te diga una cosa? Tengo la alegría y permíteme decir el orgullo que desciendo del hombre que abrió la primera iglesia de Los Álamos, que es una de las comunas más evangelizadas de Chile. Eso no lo digo yo, lo dice el Estado de Chile. Reconoce que Los Álamos es la comuna más evangelizada de Chile. Un hombre que nació en el año 1900, mira de dónde te estoy hablando. Entonces, ¿se metió en política? No, era un hombre que tenía claros los conceptos de Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y entonces ahora, si tú vas a Los Álamos, está lleno de iglesias evangélicas, de hermanos que adoran a Dios, una comuna que ha crecido, que ha sido bendecida por la presencia del Señor. Déjame decirte una cosa. Y yo creo que tú me vas a dar la razón. Donde está Dios, está la bendición. Cuando Dios está en un lugar, ahí está la bendición. Cuando Dios está en una enfermedad, ahí está la bendición. Cuando Dios está en una prueba insoluble, ahí está el milagro. Por lo tanto, nuestra esperanza es que la presencia de Dios esté con nosotros. La esperanza, si queremos un país bendecido, tiene que estar Dios con nosotros. Por lo tanto, yo te invito a que tú medites, que tú ores, que te des cuenta el tiempo que estamos viviendo. Hay tanta violencia que pasa desapercibida. Porque cuando en la explosión social paran a una persona, quien sea, y le dice, a alguien le puede parecer simpático, alguno incluso, yo escuché hermanos que decían, oh, son chistosos estos cabros. Bájese del auto, báilese una cumbita, si usted se baila una cumbia, lo dejamos pasar. El que baila pasa. ¿Tú no te das cuenta del nivel de violencia que hay en eso? ¿Acaso te puede reír, te parece chistoso que a uno lo obliguen a hacer algo en contra de su voluntad para poder pasar? Eso es violencia absoluta. Y lo que está pasando en nuestro país también es violencia. Están forzando cambios constitucionales a través de la violencia. Quemamos el metro, hacemos desorden. No solo quemamos el metro, quemamos también el negocio de la viejita que vende unas verduras, quemamos el bolillito de aquella persona que vende revistas, también los quemamos, los dejamos sin trabajo. Saqueamos, porque saqueando muchos lugares, robándonos las cosas, vamos a forzar un cambio. Y eso es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, ten cuidado en discriminar las cosas que son del mundo y las cosas que son espirituales. La lucha que tiene nuestra nación en este momento, déjame decírtelo con toda la letra, es una lucha espiritual. Quieren sacar a Dios de nuestra nación, quieren sacar a Dios de nuestras instituciones, quieren sacar a Dios de nuestros colegios, quieren sacar a Dios de todos los lugares. Y nosotros, por supuesto, no vamos a renunciar a proclamar el nombre del Señor. Así que tenemos que estar preparados para todo. Hermanos, yo les invito a que ustedes mantengan el esfuerzo, nos unamos para hacer nuestra labor en nuestra congregación local, pero no descuiden lo que está pasando afuera, no dejen de ver el peligro que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, y que Dios los proteja. Esa ley espuria, esa ley oculta, diabólica, que trata de sexualizar a los niños pequeños, nunca debe surgir, nunca debe salir adelante. Debemos orar para que Dios la detenga. Ya el Señor nos dio una victoria. En un año más, te lo doy firmado, cóbrame la palabra, van a volver a ponerle en tabla, para ver si logran poner nuevamente estas enseñanzas absolutamente inapropiadas para nuestros pequeños, las van a poner en tabla de nuevo, y vamos a tener que pelear la batalla. Por lo tanto, es un tiempo difícil, es un tiempo adverso, y es un tiempo que tenemos que clamar, orando y con el mazo dando. Eso no está en el texto, pero es una gran realidad.
Tenemos que orar al Señor y tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, pidámosle a Dios que tenga misericordia, que cuide nuestra patria, que cuide a nuestros niños, que cuide nuestros modelos de familia. Somos los anticuados porque queremos vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Somos los anticuados porque seguimos diciendo que la familia es el núcleo de amor donde los niños deben ser educados. Somos anticuados porque estamos enseñando que los esposos deben tratarse con amor y con respeto. Somos anticuados por eso. ¿Y por qué somos anticuados? Porque lo dice la palabra del Señor. Somos anticuados porque decimos que los hijos deben honrar a los padres. Son las cosas que no deben cambiar. Yo les pido que oremos al Señor, que Dios tenga misericordia. Y usted en oración decida lo que quiera hacer, decida lo que quiera orar. Pero yo le advierto como pastor de esta iglesia los peligros a los que se está exponiendo nuestra iglesia en Chile. Los cristianos de este país estamos siendo expuestos a situaciones difíciles. Así que vamos a orar y vamos a pedir misericordia. Que Dios traiga la paz a nuestra nación. Que nunca la destrucción, el odio, la muerte de ninguna persona, con uniforme o sin uniforme, es aceptable. El maltrato, el abuso de los derechos humanos de ninguna persona puede ser algo aceptable. Pero recuerden que los derechos humanos no son solo para los que no tienen uniforme. Para los que tienen uniforme también hay personas y seres humanos detrás de ellos. Debemos todos respetarnos y tratar de salir adelante. Así que oremos a Dios por nuestra nación. Señor, te damos gracias por tu misericordia. En este tiempo peligroso, en este tiempo donde se juegan tantas cosas respecto a nuestro modelo de país, nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de cómo educar a los hijos, nuestro modelo de cómo organizar, Señor, nuestras familias. Yo te ruego que tú nos cubras como siempre lo has hecho. Como pastor de esta iglesia me siento responsable, Señor, de advertir a mis hermanos del peligro espiritual en el que estamos viviendo, Señor. Todas las fuerzas del enemigo, todas las fuerzas del mundo ateo, todas las fuerzas del mundo sin Dios, de aquellos que no quieren normas para su familia, que no quieren, Señor, que se les pongan límites, que quieren vivir de acuerdo a sus propios parámetros, Señor, están procurando perjudicar la labor de tu iglesia y de tu pueblo. Tu palabra dice que tenemos que orar para que vivamos en paz, quieta y reposadamente, porque esto es bueno delante del Señor. Porque de esa manera podremos seguir predicando el Evangelio. Bendice cada familia, bendice cada hogar, trae claridad en la mente de nuestros hermanos, Señor, para que en toda decisión que tomemos siempre busquemos no solo el bienestar nuestro, sino que el bienestar de los que vendrán después. Muchos de nosotros ya tenemos hartos años, Señor, pero vienen nuestros hijos o nuestros nietos y tenemos una responsabilidad con ellos. Cubre nuestro país, cubre nuestra iglesia. Derrama de tu misericordia, Señor. Y te pedimos que sobre todas las cosas, en todo lo que viene, en todos los procesos, Señor, sociales de nuestra nación, tú puedas darnos paz, tranquilidad y puedas permitirnos, Señor, de acuerdo a nuestras tradiciones, de las que nos sentimos orgullosos, donde cada persona, a través de su opinión, en un voto puede decir lo que es mejor para nuestro país. Que tu bendición esté sobre Chile, que tu bendición esté sobre todos nuestros conciudadanos, que tú bendigas nuestra patria, Señor, y que tu misericordia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.